Bienvenidos al módulo de probabilidad. Cuando ya hemos visto en temas anteriores lo que evalúa la probabilidad, bueno, es una serie de experimentos que sean observables, tiene que tener ciertas características. Generalmente se utiliza el azar. Para fines prácticos, la probabilidad mide dos tipos de experimentos, el determinístico y el que es aleatorio. En el determinístico estamos hablando de un experimento que siempre sé el tipo de resultado que me va a dar. Por ejemplo, yo sé que si como no voy a tener hambre. ¿Sí? Entonces sé que al repetir una y otra vez el experimento seguiré teniendo ese tipo de resultado. En el caso del aleatorio se lleva más a un resultado que podría variar en realidad. El experimento determinístico es aquel que sé, una vez que conozco el resultado, voy a obtener siempre el mismo resultado. En el caso del experimento aleatorio, el resultado podría ser diferente. Aquí tenemos una serie de imágenes de lo que viene siendo la probabilidad. Podemos contar, por ejemplo, la mayoría de las ocasiones son juegos de azar. Tenemos una representación de lo que viene siendo la lotería, la ruleta, los dados. Sin embargo, también hay la probabilidad, como lo ponen para fines prácticos, un caso interesante, sería en qué rango deberías de estar tú en un avión para tener mayor probabilidad de sobrevivir. Pero bueno, eso es determinístico y aleatorio. Estos principalmente, la mayoría de estos son aleatorios, no sabemos la probabilidad que vaya a surgir. Ok, como lo vimos también en estadísticas, lo que era el espacio muestral es la representación de las cantidades de combinaciones que puede ser en el experimento. Normalmente lo vamos a representar con una S, y cada uno de estos elementos del espacio muestral recibe el nombre de punto muestral. Aquí tenemos, por ejemplo, en el primero, el caso de un dado, que si yo arrojo este dado, pues nada más puedo tener una de 6 opciones. Así que el dado caiga en su cara superior con un 1, con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, con un 6. Eh, Siguiente vendría siendo para otro ejemplo, en certezas y falsedades, cuando tú tienes dos opciones. Si yo lanzara, por ejemplo, una moneda al aire dos veces, la primera vez podría caer cara a cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. ¿Sí? Y el tercero pudiera ser para lo que viene siendo los porcentajes de ir viajando en el avión, en la parte delantera, media o en la cola. En el primer caso sería que los tres vivieran, en el segundo vivo vive, el otro no vive, así sucesivamente hasta completar todas las combinaciones posibles. Hablar de probabilidad es también hablar de una serie de eventos. ¿Qué son los eventos? Son los posibles resultados, así los vamos a conocer de hoy en adelante. Normalmente siempre van a ser representados con la letra A, ¿sí? Y aquí podemos determinar el tipo de eventos que puede suscitar. Que salga, por ejemplo, un número para al azar. Bueno, pues los únicos números pares que existen en el dado es el 2, el 4 y el 6. Se representa con su A mayúscula. Y aquí tengo los posibles eventos que pueden presentarse. Que salga por lo menos una cara o una cruz. Aquí estaría los tipos de cantidad de eventos que puedo tener, ¿sí? Entonces el evento normalmente es una serie de conjuntos, como lo vimos también en estadísticas. Aquí tengo los conjuntos, los elementos del conjunto. Recuerden, siempre con una llave y separados con una coma. Tienen que cumplir esa serie de características. Aquí tengo un espacio muestral y una serie de eventos. Aquí estamos utilizando para craps, para lo que viene siendo dados, las posibles combinaciones que yo puedo realizar. ¿Sí? En total yo puedo llevar a cabo 36 tipos diferentes de combinación, pero para que salga la cara que cuando salga el 2 o sumen 2 los dados, pues tendría que ser 1 y 1. La única combinación que se puede realizar es esta, es 1 de 36. Que salga el valor de 3, que en el primer dado salga 1 y en el otro 2, en el otro 2 y en el segundo 1. Así sucesivamente para cada uno de estos, ¿sí? Dando un total de 36 tipos diferentes de eventos. Todo lo que vendría siendo mis combinaciones sería mi espacio muestral. ¿Sí? Cada uno de estas combinaciones serían los elementos. Continuemos. Enfoques de la probabilidad. Para fines de la probabilidad hay tres tipos de enfoques diferentes. Es el enfoque de la probabilidad subjetiva, frecuencial y clásico. Normalmente los más utilizados es la del frecuencial y el que es el clásico.
más normalmente el clásico, es el que siempre estamos aplicando. Ahorita lo profundizaremos un poco más en eso. Vamos a empezar con la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva normalmente es la certidumbre de un evento, pero normalmente se manipula. ¿Sí? Un ejemplo muy burdo sería que ustedes no tuvieran automóvil, le dijeran a sus padres que el que les prestaran o les dieran un automóvil, sería más probable que ustedes llegaran a tiempo a las reuniones o a la escuela, y también el grado de que disminuiría la probabilidad de sufrir un asalto. Entonces están utilizando la probabilidad a juicio de ustedes y están inclinando la balanza para obtener un beneficio. Esta probabilidad subjetiva se usa mucho por profesionales para poder llevar a cabo, a ganar o afectar el resultado de su experimento y de cierta manera ver que su experimento es viable. La probabilidad frecuencial es muy diferente. La probabilidad frecuencial lo que está tratando de observar es las veces que sucede un mismo evento en una serie de experimentaciones. Lanzar 5 veces, perdón, tener un dado y lanzarlo 7 veces, ver cuántas veces cae un número par y un número no, y sobre eso trabajar la probabilidad frecuencial. Es decir, voy a ver cuántas veces cae ese resultado y sobre eso voy a decir la probabilidad que yo tengo. Es las veces que se repite ese suceso, ¿sí? Y eso es lo que voy a utilizar para poder sacar mi probabilidad. La probabilidad clásica no, la probabilidad clásica viene siendo únicamente el cómo nosotros podemos de cierta manera representar un experimento. El dado, volvemos al caso del dado. El dado tiene 6 caras. La probabilidad de que caiga la cara 3 es 1 de 6. La razón, solamente tengo una cara de 3. Una cara con el valor numérico de 3 y tengo 6 caras en total. La probabilidad es 1 de 6. Aquí lo presentan como en la definición como si fuera un cociente, debido a que su representación gráfica es similar a un número racional o a una división. Hablar de todo esto de probabilidad, de hablar de los tipos de enfoques, también hay que dejar claro las medidas y análisis que podemos utilizar. Para este caso particular vamos a utilizar el redondeo, la notación sistemática, la notación sigma, la factorial y la científica. El redondeo, a grosso modo, es el hecho de cuando tú tienes un número demasiado grande o largo y puedes sintetizarlo en un número más pequeño. Es el caso muy particular del ejemplo que aquí tenemos, que si tú tienes se mide una cantidad en pesos, que estamos hablando que son 2.458.606 pesos, pues muy bien lo puedes redondear y decir que se invirtieron 2.5 millones, ¿sí? O que tienes 2.5 millones, porque la cifra está más cerca a formar 2 millones y medio. Entonces su representación sería 2.5. Otra forma también de presentar lo que viene siendo el redondeo son con los decimales. Normalmente nosotros tenemos a hacer ese redondeo. En las calculadoras científicas se lleva a cabo a través del fixeo. Y la calculadora te dice o te cierra al número más proximal. Aquí, por ejemplo, tenemos 2.235 10 milésimas. Son décimas, centésimas, sí, 10 milésimas. Milésimas, perdón. Tenemos 235 milésimas. Entonces, vamos a quitarle el 5 del final. Sería 2.23, pero como tengo un número 5, lo que vamos a hacer es redondearlo al número consecuente que tengo aquí en las centésimas, y sería 2.24. Aquí tenemos otro caso similar, que son 3.225, lo podemos redondear como 3.22, pero en este caso muy particular estamos viendo que es un número a la par, y aquí está cómo se redondearía. Para fines matemáticos, lo más correcto es que si tu último dígito a redondear es 5, se debe redondear el siguiente, el número superior, y si es 4, del 0 al 4, debe ser redondeado hacia abajo. Notación sistematizada es una forma de escribir los datos, es una forma de representarlos. Y aquí dentro de este tema podemos ver lo que viene siendo la notación sigma, factorial y científica.
La sistematizada, dentro de las sistematizadas tenemos la notación sigma. Esta letra del alfabeto griego nos representa una sumatoria. Normalmente cuando nosotros veamos este símbolo tenemos que interpretarlo como si fuera una suma. Aquí tenemos un caso en el cual nos están llevando a cabo la indicación del sistema sigma y cómo debe ser representado. La n tiene el valor de los elementos, la n minúscula, tengo 8 elementos. Aquí tengo los valores que pertenecen, sus subíndices, y tengo no sé cuánto vale cada elemento, por eso lo vamos a representar con una variable x, pero sé que tengo 8, mi muestra es de 8, o mi conjunto es de 8 elementos, por eso tengo x subíndice 1 más x subíndice 2 más x subíndice, así sucesivamente hasta llegar al último elemento que les corresponde, el subíndice 8. Tenemos que el i es un subíndice del primer elemento de la serie, es con el que va a comenzar él y va a ir sumándose. Notaciones factoriales. Cuando nosotros hablamos de factoriales es hablar de un signo de admiración como lo estamos viendo de esta manera. ¿Sí? En las calculadoras científicas existe esta tecla, normalmente viene con la X y el símbolo factorial, o con una n y el símbolo factorial. Esto únicamente es una representación de lo que se va a multiplicar. En este caso me piden el factorial de 5. Para poderlo sacar es 5 y todos los elementos que le llevan hasta todos los demás números de manera descendente hasta llegar al 1, y todos estos se multiplican. Es decir, aquí tengo 5 por 4, 20, 20 por 3 serían 60, 60 por 2 serían 120, y 120 por 1, 120. Quiere decir que el valor del 5 factorial será de 120. Esto es muy importante debido a que más adelante se llevarán a cabo operaciones en las cuales necesito despejar números factoriales o desarrollar números factoriales. Las notaciones científicas. La notación científica es una forma de representar números demasiado grandes y los sintetizamos haciéndole una multiplicación por 10 con un exponente. Por ejemplo, tenemos aquí el 25.000. La forma de representarlo en notación científica sería 2.5 por 10 a la cuarta potencia. Esto quiere decir que del lado derecho yo tengo que agregar tengo que agregar 4 números y recorrer este punto de esa manera, dándome de nuevo el 25.000. De igual manera, yo también pudiera hacerlo si mi número fuera 10 sería centesimal. Pues lo único que voy a hacer es la misma, pongo mis números 2.5 y ahora tengo que recorrer este punto hacia el lado izquierdo y lo voy a hacer con un exponente de manera negativa. Tengo aquí la nota de que si el punto decimal se desplaza a la izquierda, el exponente de la base 10 será positivo e indica el número de lugares que se movió el punto decimal hacia la izquierda. En cambio, si se desplaza el punto decimal a la derecha, el exponente será negativo e indica el número de lugares que se recorrió el punto decimal hacia la derecha. Cifras significativas. Cuando nosotros estamos hablando de poner los números de manera científica, hacer las notaciones científicas, estamos hablando de cifras significativas. La cifra significativa es un valor numérico que a mí me va a permitir darle valor o significado a esta operación. En este caso me dan el 3.22, tiene 3 cifras significativas, y lo puedo representar de la siguiente manera: 3.2 por 10 a la menos 3 significará que tengo que recorrer mi punto hacia el lado izquierdo, mi cifra hacia la derecha, y serían 3 lugares. De aquí correría 1, pondría un 0 y otro 0 y me daría por lo tanto esta operación. Sin embargo, tenerlo de esta manera, mi cifra significativa será esta. Por lo tanto, debo de moverlo hacia la izquierda igual 3 lugares y el exponente será de esta manera a la menos 3. Esto lo hacemos con la finalidad de no escribir números demasiado grandes, sino sintetizar las operaciones. ¿Con qué vamos a trabajar? Trabajaremos con datos estadísticos. Estos datos los podemos encontrar de diferentes maneras. Los métodos de recolección más usuales es la encuesta, el experimento y la investigación documental.
La encuesta es aplicar una serie de preguntas. El experimento es llevar o tratar de repetir de nuevo, llevar a cabo el evento que se ha suscitado para ver si seguimos obteniendo el mismo resultado. Y la investigación documental es basándonos en otras investigaciones previas por otro tipo de personas para poder esclarecer alguna duda. Aquí tengo la definición de lo que viene siendo el método de recolección de la encuesta. Aquí tengo el método de recolección de la experimentación. Y finalmente de la documentación. Como ya lo he mencionado, cada uno de ellos pues nos sirve para poder seguir midiendo los datos estadísticos. ¿Para qué serviría investigar utilizar la investigación documental? Pues solamente porque los datos van variando. El INEGI, por ejemplo, es un claro ejemplo. No es lo mismo decirte el censo que se llevó hace 10 años que el censo más reciente, que tendrá estrechamente unos cuantos años. Hay una variación en cuanto a la población, en cuanto a niveles socioeconómicos. Entonces esta documentación me puede ayudar a esclarecer un poco más, trabajar con ese tipo de investigaciones. Por eso es necesaria. Llegamos al tema de medidas de tendencia central. Hablar de medidas de tendencia central son hablar de tendencias que me centran a la cantidad media de mi investigación. Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque se están basando en un centro. ¿Sí? A diferencia de sus medidas de dispersión, que están hablando de que se alejan más del punto medio. Las medidas de tendencia central serán 3, la moda, la media y la mediana. Por media vamos a entender que es el promedio de los datos. Normalmente se representa con mu o con x testada. Cuando utilizamos la letra mu es normalmente para representar la media de una población. Recuerden que la población es el grupo más numeroso, y la x testada será únicamente para representar mi promedio, pero de la muestra de la población, es decir, de un subgrupo de mi población total. Aquí tenemos un ejemplo en donde yo tengo los siguientes datos: 23, 24, 25, 26, 28, y voy a sacar el promedio. El promedio se saca de la siguiente manera: sumo todos mis elementos, todos mis datos, me dan 150 y lo divido entre la cantidad de elementos que tengo, que para este caso serían 6 elementos. Mi promedio será de 25. Para este caso en particular, les recuerdo, lo único que tenemos que hacer para obtener un promedio es sumar todos los elementos, dividirlo entre la cantidad de elementos que tengo para obtener mi promedio. La mediana lo conocemos como el punto medio, o dentro de la escala de números buscamos cuál es la mitad de los datos. Volvamos a tener aquí una serie de datos, los tenemos acomodados de manera del descendente a ascendente, del menor hacia el mayor, ¿sí? Y vamos a ver cuál sería mi mediana. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Recuerden que la mediana tiene que dividir el grupo en dos cantidades exactamente igual. Vamos a ver, de este lado tendría 1, 2, 3, 4. Tomo el 5 como mi mediana y vamos a ver si del lado derecho tengo 4 números. Cumple con esta característica, entonces mi mediana será el número que se encuentra a la mitad de mis elementos. ¿Qué sucede si mi cantidad de elementos es un número par o un número par, un número que tiene mitad? En ese caso se tomarán los dos números. Hipotéticamente hablando, quitemos por ejemplo aquí el 30. Únicamente tengo 8 datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mi grupo se quedaría dividido en la mitad. Tomo 24 y 25 y lo voy a dividir entre 2. La suma de 24 y 25 serán 49. La mitad deberá ser 24.5. Y así es como obtengo mi mediana. Es importante saber que la mediana tiene dos casos: cuando la cantidad de elementos es un número impar y cuando es un número par. La moda es otra medida de tendencia central y es, como lo indica la misma palabra de moda, un elemento que tiende a repetirse. En esta tabla, donde tengo mis elementos del lado izquierdo y del lado derecho, tengo la cantidad de veces que se repite,
también conocida como frecuencias, veo que el que más frecuencia tiene, es decir, el que más se repite, en definitiva, será el 52, ya que se tiende a repetir 10 veces, y es el mayor que los demás. Por lo tanto, estamos hablando de que mi moda será el número 52. ¿Qué sucedería si llegan a aparecer otro valor, otra frecuencia de 10? Bueno, pues sería bimodal, que quiere decir que habría dos modas. Trimodal si hubiera tres números 10 o tres frecuencias 10, y así sucesivamente, ¿sí? Multimodal sería también otra forma de llamarlo, más cómodo. Si no quieren decir trimodal, tetramodal, perfecto, se puede utilizar multimodal. Quiere decir que hay múltiples modas y que tienen diferentes valores. Pero para esto es solamente monomodal, es decir, únicamente existe una moda, y es el número 52. Estos son un conjunto de datos, medidas de posición. Ok, llegamos a las medidas de posición. Para las medidas de posición nos da una referencia de cómo yo puedo dividir mis elementos o mi conjunto de elementos. Recuerden que el conjunto es la unión de muchos elementos. Se pueden dividir, por ejemplo, en 4 partes y los llamaremos cuatriles. De 10 serían los deciles o los ciendiles, si mal no me falla la memoria. Pero ya es muy complicado para usos prácticos y de la probabilidad, y para fines de examen veremos únicamente cuando las series de datos las dividimos en 4 partes. Medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, recuerden, son las medidas donde se centran más en medio de los datos, pero las medidas de dispersión se alejan más de esta línea. Las medidas de dispersión, tengo aquí que lo primero sería encontrar los rangos. El rango lo obtenemos, ¿sí?, tomando el dato mayor de mi serie de elementos, que en este ejemplo tengo, por ejemplo, el 21, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. Voy a tomar mi elemento mayor, mi elemento con su valor menor, voy a ver la diferencia que hay entre uno y otro, es decir, la distancia que hay entre uno y otro, y es de 9. Quiere decir que mi rango de elementos o mi rango de datos es de 9. ¿Sí? Nota importante, el rango lo representamos con una letra R y no debe confundirse con el rango de una función. Las funciones, para ilustrar un poquito más, es las que ustedes deben de recordar como f de x, donde x aparece entre paréntesis. No debemos de confundirla, debemos de tener mucho cuidado cuando lo aplicamos para fines estadísticos y cuando lo aplicamos en fines de cálculo. Otra medida que utilizamos mucho es la desviación. La desviación es la cantidad o el valor numérico que tenemos de la distancia respecto a la media. Aquí tengo esta tabla que me ayuda a ilustrar. ¿Sí? Yo obtengo mi media, sobre esa media voy a trabajar. Les recuerdo que la media es el promedio. Si tengo un valor entre 5 y 15, tengo 5, 8, 10, 15, tengo 5, 8, 10, 12 y 15, sumados me darán 30. Tengo 5 elementos, los divido, eso me dará que son 30, entre 5 son 6, por 5 son 30, sería 6, y la resta entre esos elementos me va a dar la desviación. A ver, son 5, 8, sí, son 50, estoy sumando aquí mal, son 50, ahora sí, la desviación sería de 10, y ahora sí, empiezo a obtenerlo. Ahí me equivoqué en las matemáticas, ustedes deben de hacerlo bien, y empezamos a obtener mi desviación estándar. Les recuerdo que la desviación estándar, para obtenerla, es mi elemento menos mi media o promedio obtenido. Quiere decir que aquí es 5 menos 10 para el primero, me dará menos 5, 8 menos 10 me dará menos 2, 10 menos 10 me dará 0, 12 menos 10 me dará 2 y 15 menos 10 me dará 5. Así es como obtenemos la desviación. La desviación media es una medida que intenta representar
a los desvíos, es decir, a la desviación, empleando los valores absolutos de los mismos. Aquí no hay puntos decimales, únicamente vamos a usar cantidades completas. Se pone entre estas dos líneas que representan valores absolutos. Es el valor de mi elemento menos mi media sobre la cantidad de elementos que tengo. Aquí tenemos lo que viene siendo la varianza o variación que pueden tener respecto a la media. Normalmente la varianza o la variación se representa con la s al cuadrado. Es importante denotar que la varianza es el cuadrado de mi desviación estándar. La letra que utilizamos para mi desviación estándar es la letra S, y para obtener la varianza, pues lo único que hacemos es elevarla al cuadrado. Es una forma más simple de obtenerla. Sin embargo, por fines de examen tenemos que evaluar esta situación. Para eso vamos a ejemplificarlo determinando lo siguiente. Determina la variancia del conjunto de 21, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. Hubieran calculado las tortillas calientes. A partir del ejemplo. Okay. Vamos a continuar con el ejemplo donde vamos a determinar el valor de la variancia del conjunto de elementos 21, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, cuya media es ya obtenida de 25.1. Quiere decir que obtengo mi primer elemento, lo voy a restar mi media y lo voy a elevar al cuadrado. Esto también lo voy a hacer para mi segundo elemento, que tiene el valor 21, menos mi media elevada al cuadrado. Lo mismo voy a hacer con el 23, voy a restarle mi media, lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a hacer esto con cada uno de ellos hasta llegar al último de mis elementos, que viene siendo 30 menos mi media elevada al cuadrado. Todo esto sobre la cantidad de elementos que tengo, que son 10 elementos. Tenemos del 21, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, son 10 elementos, menos 1, y al dividirlo me dará mi variancia, que es de 9.87. Si yo a esto le saco la raíz cuadrada, obtendré mi desviación estándar. Aquí, como que ya tenemos, lo vuelvo a aplicar, la desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tengo que mi desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de mi varianza. Sustituyo con el ejemplo anterior, que era de 9.87, sacamos raíz cuadrada y descubro que mi desviación típica o desviación estándar es de 3.14. Distribuciones de frecuencias acumuladas y relativas acumuladas. Hablar de distribuciones de frecuencias es hablar de tablas. Normalmente se utilizan para representar datos ordenados y normalmente son estadísticos. Los tipos de frecuencias que vamos a ver son 4 para fines de examen: es la absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. En la absoluta es las veces que aparece un determinado valor. En un estudio estadístico se representa por f con subíndice i, y la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representan por n mayúscula. La fórmula para representarlo será de esta manera, donde i es igual a la cantidad de elementos. Empezamos con el valor 1 y con el valor de la frecuencia 1. La sumatoria de todos estos elementos me dará la cantidad de elementos del conjunto. La frecuencia acumulada es un valor que se encuentra entre 0 y 1, dependiendo de la cantidad de veces que se vea el elemento. Y si ustedes recordarán, en estadísticas comentábamos que la probabilidad está determinada entre el 0 y el 1, siendo 1 el hecho de que suceda el evento y siendo 0 el que no suceda.
Bueno, pues en la frecuencia acumulada es la representación decimal de estos datos y nosotros los podemos representar estos valores de manera porcentual. Para ilustrar un poco mejor, más adelante haremos una tabla. La frecuencia relativa es el cociente, es decir, una división. Recuerda que cada vez que hablamos de cocientes hablamos de divisiones entre la frecuencia absoluta que obtenemos de un determinado valor y el número total de datos. Aquí se utiliza la n mayúscula haciendo mención de que es una población o son todos mis datos. Sin embargo, para fines prácticos, siempre será la cantidad de elementos que a mí me disponga. Si me dicen que en un salón de clases hay 30 alumnos, pero solamente me dan 6, pues mi población será de 30, pero mi cantidad de elementos con los cuales yo cuento será 6. Aquí toma ese valor numérico, ¿sí? A pesar que para fines estadísticos, bueno, la n se aplica a la población. Tengan mucho cuidado de no confundirlos. Para las frecuencias relativas o para cualquier cantidad de acumulativa o relativas, tienen que tener mucho cuidado de saber interpretar los símbolos y también de saber aplicar los valores. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Lo que hablaba hace un momento, que podemos participar con ellos de manera porcentual. La frecuencia relativa acumulada no es otra cosa más que la sumatoria de todas las frecuencias relativas que he tenido, y para eso vamos a utilizar esta tabla. Aquí tengo un ejemplo del mes de julio. En una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Tengo primero que nada todos mis datos, ¿sí? Y empiezo a colocarlos en mi tabla de manera ordenada: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Vamos a empezar a checar las frecuencias absolutas, las veces que se repiten. Veo que la temperatura 27 solamente se repite una vez, lo coloco aquí. El 28 aparece 2 veces, aquí la tengo una vez, aquí la tengo otra vez. La de 29 grados de temperatura se repite 6 veces, de 30 grados 7, de 31 8, de 32 3 veces, de 33 3 veces, de 34 una vez, dando un total de frecuencias de 31. Ahora la frecuencia acumulada es la sumatoria, ¿sí?, de las frecuencias de cada uno de mis elementos. Para el primero solamente tengo 1. De mi siguiente tengo 2, al sumarlo me dará como valor 3. Tengo 3 para 29 grados que se repite 6 veces, voy a sumarlo y me dará un total de 9. Así sucesivamente, voy a sumar 9 con el 7, me dará 16. 16 más 8 me dará 24, 24 más 3 me dará 27, 27 más 3 me dará 30, 30 más 1 me dará 31. Y así es como obtengo mi frecuencia relativa acumulada. Ahora vámonos con la frecuencia, es la frecuencia acumulada. Y ahora nos vamos a ir con la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa es tomar mi cantidad y dividirla entre mi frecuencia. Tengo mi elemento que es 27, lo voy a dividir entre la cantidad de la frecuencia, que son 31, y esto me dará 0.032. Lo mismo voy a hacer con el 28, voy a tomar el dato 28, lo voy a dividir y obtendré mi valor. Así sucesivamente, hasta completarlos todo, y esto me dará mi frecuencia relativa. Recuerden que la sumatoria total de mi frecuencia relativa debe ser igual a 1. Esto yo lo puedo representar también de manera porcentual. Mi frecuencia relativa, por ejemplo, para el elemento 27 o la temperatura 27, será de 3.2%. De esa manera lo puedo representar. De esto también puedo decir que es del 6.5%, 19.4%, 22.6%, así hasta llegar a mi 100%. La frecuencia relativa absoluta se va a representar con NI, y al igual que la frecuencia acumulada es la sumatoria de mis elementos. Para el primero tengo una frecuencia relativa de 0.032, le voy a sumar la siguiente frecuencia de 28 y esto me dará 0.097. También lo voy a volver a sumar y me dará 0.290. Voy a volverlo a sumar con 0.226, me dará 0.516. Así sucesivamente hasta que llegue el último de mis elementos, donde debe darme un valor de 1. Si en alguna de estas cantidades los decimales no concordaran y nos faltaran o nos aumentaran, bueno, pues tenemos la opción de llevar a cabo el redondeo con alguno de estos números sin que realmente me afecte.
¿sí? Normalmente el redondeo es hacia los números más pequeños para que no perjudique y debe ser el que menos tenga. Entonces si alguno de estos no cuadrara, es decir, si no me diera en la sumatoria el valor de 1, yo puedo jugar un poco con sus decimales y colocar o quitar una unidad, siempre y cuando no me perjudique la sumatoria total. Seguimos hablando de lo que viene siendo cómo lo debemos de agrupar, pero para este caso muy en particular, ¿qué pasa cuando tenemos demasiados elementos? Bueno, pues podemos poner intervalos de clases. ¿Qué es un intervalo de clase? Bueno, es delimitar los valores numéricos. Tenemos tres tipos de formas de llevarlo a cabo, o bueno, tres características que deben de cumplir. El primero es el límite de la clase, ¿sí? Donde yo voy a limitarlo de una manera inferior y con un límite superior, donde no debe de sobrepasar esos números y debo de tener elementos que caigan en este tipo de clase. La amplitud de la clase es la cantidad de números que puedo yo tener, ¿sí? Entre lo que viene siendo mi límite inferior y mi límite superior. Y la marca de clase es el punto medio que deben de tener cada uno de mis clases, de mis límites de la clase. Para ilustrar un poco mejor, tenemos esta tabla. Aquí tengo un intervalo, eso es mi límite de la clase. Yo tengo aquí del 0 al 5, para el siguiente tengo mi límite de 5 a 10, de 10 a 15. Esto es es mi marca de clase. Mi marca de clase es el punto medio, en donde yo tengo aquí que la mitad que hay entre 0 y 5 es 2.5, para 5 y 10 es 7.5 y así sucesivamente. Y la amplitud, ¿cómo la voy a obtener? Bueno, la amplitud se obtiene de la cantidad de elementos que yo tengo. Voy a tomar el 3 y voy a tomar el número mayor, que para esta tabla es 48, aquí se encuentra. Sumo estos dos, 48 y 30 me darán 51. Tengo un total de 51 elementos. Voy a sumarlos y voy a ver en qué cantidad los puedo hacer, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga. O voy a obtener que lo más viable sería 25 y los puedo agrupar, bueno, la mitad sería 25 llevando a cabo un redondeo, y voy a dividir eso otra vez entre 5 para que me permita ver si es la distancia más proporcionada. Eso también lo voy a sacar sumando y dividiendo la cantidad de elementos que tengo. Entonces mi primer intervalo es del 1 al 5, tengo 5 números, del 0 al 5 podemos verificar 0, y luego sigue 1, 2, 3, 4, me quedo en el 5. Todos los elementos que yo tenga en esta sucesión me permitirán llevar a cabo eso. Aquí vamos a ir parte por parte. Primero vamos a localizar el valor menor y el valor mayor. Lo voy a restar. Me va a dar 45. Tengo que encontrar un número que sea múltiplo, que sea divisor de estos. Entre 6 y 15. Bueno, nosotros utilizamos el 5. Pero aquí, bueno, vamos a llegar vemos que entre el 48 y menos 3 me da un intervalo de 45. Ese intervalo pues se acerca bastante a 50 a través del redondeo. Si lo divido entre 5 nos va a quedar 10 intervalos, que son los intervalos anteriores que tenemos. Si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y con elementos de 5. Cada grupo debe tener 5 números, como se pueden dar. Del 0 al 5 hay 5 números, del 5 al 10 hay 5 números, del 10 al 15 hay 5 números, así sucesivamente hasta llegar al 45 al 50, donde hay 5 números. Así es como hemos determinado los intervalos, que son 10 intervalos, la cantidad de clases que yo puedo tener, que deben ser 5 clases, y los límites superiores e inferiores. Ya con estos datos yo puedo aplicar ahora sí mi frecuencia acumulada, mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa absoluta. Si se dan cuenta, sigue cumpliendo con los elementos antes mencionados, donde tengo que ver cuántas veces se repite, cuántos números tengo del 0 al 5. ¿Sí? Busco en mi tabla, únicamente tengo el 3, aquí está la frecuencia con la que se está repitiendo. Del 5 al 10 también nomás tengo uno, creo que es el 8, o el 11, creo que es uno, aquí está el 11. Del 10 al 15 tengo 3 elementos, los busco en mi tabla, voy a dar con ellos, me doy cuenta que es una frecuencia de 3.
Así sucesivamente, con esto sacamos la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia acumulada, bueno, es ver la cantidad, es tomando las frecuencias acumuladas e ir sumándola con la siguiente. Para el primero será de 1, para el siguiente será sumarle este 1, sería un valor de 2, 2 más 3 de la 5, así sucesivamente hasta obtener la cantidad de elementos que tengo. Si contamos aquí, tenemos 40 elementos. Y aquí llega ese número. Para mi frecuencia relativa, volvemos a aplicar lo mismo. Tomo mi elemento, lo divido en la media, y me dará mi valor. Recuerden que aquí para cada uno de estos tenemos una cantidad media, una mediana, ¿sí?, debido a mi marca de clase. Esta marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Aquí los tengo. Como nomás tengo un elemento, aquí será igual. Y mi frecuencia relativa acumulada, bueno, lo sacamos también como vimos en el ejemplo anterior, donde se van sumando hasta llegar a 1. Recuerden que si no se cumple con esta característica, hay que empezar a quitar decimales o agregarles para que dé el valor completo de 1. ¿Sí? Para que mi desviación sea para que mi desviación estándar sea menor y mis elementos concuerden, tengan esa concordancia. Aquí está la explicación. Todos estos datos, ¿para qué nos sirven? Bueno, también podemos plasmarlos de manera gráfica.